En este día lunes vamos a abordar el tema nuevo y renovado. Recuerde que esta semana el tema es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a saber qué significa esto nuevo, esta palabra nuevo, en el contexto de lo que estamos estudiando. Ya el día de ayer nuestro pastor Ani Perla nos ayudó a comenzar a introducirnos en este tema en el libro de Hebreos, así que hoy hay mucho más para aprender. Le invitamos a que siga en comunión con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para gozarnos en ella y para aprender, para crecer espiritualmente. Hoy ayúdanos a descubrir las maravillas que tienes en tu palabra para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, nos quedó claro que Pablo está usando el tema del pacto, la palabra pacto en el contexto de un sistema que era una figura de lo que finalmente Jesús haría en la realidad. Ya Jesús es la realidad de todo, pero de alguna manera, como los seres humanos somos así, todavía nos persiste la idea de, sí, pero ahí dice nuevo. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? ¿Cuál es la naturaleza del nuevo pacto? ¿Ha cambiado en algo respecto a lo que se nos enseñaba antes en el Antiguo Testamento? Muy bien, qué bien que nos recordó lo que estudiamos el día de ayer. Si usted no ha tenido oportunidad, puede ir a la grabación que queda en las redes sociales. Y sin embargo, aunque expresé, voy a ampliar un poquito más, claro, aunque expresé que en Hebreos cuando dice antiguo pacto, nuevo pacto, no está contrastando ese tema que nosotros hoy vemos ley y gracia, fe y obras y que los ponemos en pugna, aunque no está contrastando, sin embargo, la palabra pacto también a lo largo de toda la Biblia pues tiene un significado teológico. Claro. Y allí es donde nosotros podemos explorar un poquito más con esto de nuevo. ¿Por qué se le llama nuevo? De hecho, nuestro título ya nos está dando una pista. Nos dice nuevo y renovado. No dice nuevo o renovado, como que fueran sinónimos, sino que dice nuevo y renovado porque hay una distinción, hay una diferencia. Puede ser muy sutil, pero tal vez no se ve a simple vista, pero hay una diferencia. De hecho, si usted toma su lección, usted se da cuenta que allí en el primer párrafo nos dice que cuando se habla de nuevo pacto es una renovación del pacto original con Israel. Y hay una palabrita griega para nuevo, hadash, que significa nuevo y renovado. Entonces, cuando fui a estudiar esto, en el libro de Hebreos me di cuenta que en griego también hay dos palabras para nuevo. Muy bien. Y que entonces el apóstol Pablo va a escoger una de esas. Y que eso cambia totalmente el sentido para aquellas personas que piensan, ok, Dios desechó todo lo pasado y esto comenzó de cero. Y esto es totalmente algo nuevo. Este es otro camino de salvación. Las dos palabras que tenemos es una... Nos suena bastante en español porque se usa esa raíz en la palabra neos, que de ahí viene, pues uno habla de nuevo, suena, ¿verdad? A nuevo, neos. Es algo nuevo en el tiempo, es algo nuevo, o sea, no estaba, apareció hoy. Ajá. Esa palabra no es la que usa el apóstol. Muy bien. Sino que había otra palabrita, kainos, que significa nuevo en el sentido de diferente o de calidad. Muy bien. Era algo que ya estaba, pero que ahora ha mejorado. Esa es la palabra que usa en Hebreos. Muy intencionalmente, ¿no? Muy intencionalmente. Si él hubiera usado la palabra neos, algo nuevo que aparece en el tiempo, entonces allí sí diríamos nosotros, Dios desechó todo lo antiguo, todo su pacto antiguo, no era correcto, aunque ya vimos que el pacto de Dios siempre ha sido de gracia. Amén. Pero de la manera como algunos lo interpretan, piensan que era salvación por la ley. No, pero el autor, por supuesto, inspirado más bien por el Espíritu Santo, él usa esa palabra de nuevo en el sentido de calidad, en el sentido, podemos decirlo, de tipo. Ya es algo que está, pero ahora ha mejorado, por eso dice renovado. Es como cuando usted tiene su carro, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ya la pintura tiene algunas manchas o ya
tiene rayones. Entonces usted viene y le da toda una pintura nueva y usted dice, el carro quedó como nuevo. Como no, nuevo, no es un decimos. carro diferente, es el mismo, Correcto. pero ha sido renovado. Ahora, ¿en qué sentido entonces ahora? Y es importante, antes de hacer la pregunta, es importante entender esto, hermano Gerson, porque hay mucha gente que con estos temas quieren desechar la ley de Dios, como ya vimos ayer. Ahora, ¿por qué ahora podemos decir que el pacto es nuevo? Es nuevo en el sentido que ha sido renovado, en el sentido que la calidad ha mejorado. Recordemos por qué. Porque ahora tenemos a alguien que cumplió con las condiciones del pacto. Muy bien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Ni Noé, ni Abraham, ni el pueblo de Israel, ni Adán en el Edén. Después, obviamente, cuando pecó, no pudieron reclamar todas las bendiciones del pacto porque ellos no cumplieron. Eran seres humanos. El sistema de sacrificio levítico tampoco pudo cumplirlo. Pero ahora vino Jesús para cumplir esas condiciones que había en el pacto, que por supuesto siempre es un pacto de gracia. La salvación nunca fue por la ley ni la obediencia, ni allá en el tiempo antiguo de Israel, ni ahora que vino Cristo. La salvación siempre ha sido por la gracia y nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, antes del Sinaí tenemos que Dios llamó a Abraham. Claro. ¿Y qué dice la Biblia? Abraham fue justificado por la fe. Ahora, ¿por qué Dios justificaría a Abraham por la fe, que es el padre de los judíos, y después a toda su descendencia la justificaría por las obras? Entonces podemos ver que el pacto de Dios siempre es un pacto de gracia. Ahora, quizás aquí la confusión que ha llevado a muchas personas, o que tienen muchas personas, está justamente en que olvidan eso que usted había dicho, pastor, que Jesús es el único que cumplió todas las condiciones del pacto. Es decir, obviamente en la Biblia hay muchas veces en las que se habla esto de renovación. Jeremías mismo habla de esto de la renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel, porque fallaban, a cada rato fallaban, a cada rato había un fracaso espiritual. Correcto. Pero siendo que Jesús cumple todas las condiciones, ¿qué nos dice esto? En primer lugar, sobre nuestra seguridad para con la salvación que tenemos en Jesús, y en segundo lugar, sobre las normas de Dios, cómo no se pueden rebajar. Bueno, esa es una pregunta bien importante, y retomando las palabras que usted mencionaba, cómo el pueblo de Israel fallaba, realmente quiere decir que el problema no estuvo en Dios. Sí, ¿no? El problema estuvo en el hombre, en el ser humano. Recordamos, ya estudiamos también en esta carta a los hebreos que ellos fallaron en entrar en el reposo. Sí. O sea, Dios siempre tuvo su ofrecimiento de salvación, de gracia, de un estilo de vida de acuerdo a su carácter, que esa es su ley. Dios siempre tuvo eso, pero el pueblo falló. ¿Por qué? Porque no iban por la fe, sino que iban por las obras. Olvidaron ver en todos esos sacrificios, olvidaron ver la realidad. Entonces ahora Dios, ahora que vino Cristo, creo que la realidad se hace pues mucho más evidente. No era lo mismo creer allá por fe en algo, como que yo le diga, mire, en 100 años en El Salvador va a haber un presidente del país que va a hacer esto, va a hacer estas obras. Y claro, yo puedo decidir si creo, pero incluso puedo estar en este momento pensando, y si este mundo no llega ni a 100 años. Pero aquellos que logren vivir en ese momento, esta es una ilustración, digamos que esto fuera verdad, aquellos que logren vivir y lo vean actuar, y luego aquellos que vivan después que él actuó, ya tienen una realidad, claro. ya para ellos es más claro a estar simplemente con una ilusión. Pero lo que usted preguntaba, ahora retomando en la otra parte, ¿por qué tuvo que venir Jesús? De hecho, para mostrar que el pacto de gracia de Dios es un pacto que no puede ser alterado, porque hay una, la ley y la gracia en realidad son como un complemento. Claro, o sea, sí. No es ley y gracia, no, sino que son dos aspectos de una realidad. Pues Dios quiere que guardemos su ley, pero me dice, yo te voy a dar la fuerza para que tú lo guardes. Amén. Yo te voy a dar la energía, no es por ti mismo. Pero hablemos de esto. La ley había sido, al no entrar en el pacto, el pueblo de Israel
quebrantaron los mandamientos de Dios, Siempre. violaron su ley. Ahí vinieron los asesinatos, ahí maltrataron al pobre, al huérfano, ahí se fueron con otras naciones, buscaron mujeres que no eran del pueblo de Dios. Bueno, y vemos todo el caos, ahí está en la Biblia, ahí está todo lo que pasó el pueblo de Israel. Pero al violar y quebrantar esas condiciones del pacto, alguien tenía que pagar, Sí. alguien tenía que saldar esa deuda que se había roto. De hecho, el pacto se anula cuando una de las partes no cumple. Claro que sí. Ahora, el pacto se había roto, no de parte de Dios, sino de parte del pueblo. ¿Qué hace Dios? Envía a Jesús, y por eso es que me gusta esto que dice la lección. Dios cumpliría los propósitos de su pacto. Dios no cambió su ley ni rebajó su norma, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Ya leímos Hebreos 7:22 esta semana, que nos recuerda que Jesús es fiador de un nuevo pacto, solo que hay una sorpresa. En este nuevo pacto, y lo vamos a ver en las lecciones posteriores, no hay maldiciones. En este nuevo pacto, cuando Dios dice estableceré un nuevo pacto, ya no hay maldiciones, solo hay bendiciones. ¿Por qué? Porque como Jesús es ahora el fiador de ese nuevo pacto y Él no va a fallar, entonces solo se toma positivamente. Amén. Que ya nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esa es la gran esperanza, la gran garantía. Cuando usted piense, es que qué difícil es salvarme, mire a Jesús, ya no hay oportunidad de retroceso. Dice la Biblia, ya Jesús ascendió a los cielos. Él es nuestro intercesor. Él está para interceder por nosotros para siempre. Ahora, solo necesitamos poner nuestra confianza en Él. Confiar en Él, porque también el apóstol Pablo lo dirá en otro de sus escritos: aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, y lo mostró con su Hijo, al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, pero también a garantizarnos a nosotros que podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Así que, queridos hermanos, hoy tenemos una gran bendición porque el Señor Jesús es nuestra garantía, y en este pacto renovado que tenemos con Dios, podemos caminar seguros. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, y nos gustaría que nos llevara en oración a todos los que estamos estudiando la palabra de Dios, para que decidamos rendir nuestro corazón a Dios, para que Él pueda obrar ese nuevo pacto en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tu camino de salvación siempre es el mismo, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu bondad que has manifestado hacia una raza humana pecaminosa. Gracias, Señor, porque Jesús ha salvado ese abismo entre el cielo y la tierra. Amén. Gracias porque Él cumplió, y porque Él ya jamás podría dejar de cumplir y de obedecer, y por eso Él es nuestra garantía y nuestra esperanza. Pero ayúdanos, Señor, a tratar de conformarnos a ese modelo divino, Amén. a tratar de mirarlo y ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.